Episodio 1. El pueblo estaba en silencio. La iglesia, más. Nadie hablaba. Ni siquiera Dios. Las campanas no sonaban. Las velas ardían como si temieran apagarse. Y entonces, una mujer entró, desnuda, con el cuerpo cubierto de barro, y los ojos llenos de fuego. Nadie sabía su nombre. Pero el altar empezó a sangrar. La cruz lloraba. Y el sacerdote cayó de rodillas. Ella no dijo nada. Solo caminó hasta el centro del templo. Pisó la sangre del Cristo. Abrió los brazos. Y todos temblaron. No por su cuerpo, sino por el silencio que traía consigo. Un silencio que gritaba. Un silencio que ardía. Un silencio de Dios. Y entonces habló. Apenas un susurro, pero suficiente para romper todo. Dios ya no habla. Por eso me envió a mí. Episodio 2. La Virgen que se desnudó frente al crucifijo. Lucía no dormía. Tampoco rezaba. Solo esperaba a que el silencio volviera a hablarle. Las monjas murmuraban su nombre, pero no como una santa, como una maldición. Decían que traía fuego, que sus pasos hacían arder el suelo, que su cuerpo tentaba incluso a los santos. Esa noche, la Madre Superiora entró a la capilla, temblando, con el rosario apretado entre los dedos, y el corazón entre los labios. Lucía la miró, no con deseo, con verdad. La verdad duele más que el pecado. Sin decir palabra, se acercó al crucifijo, ese que todos miraban con culpa, ese que colgaba con los clavos de siglos, y se desnudó, lenta, despiadada, como quien ofrece su piel en vez de una oración. La Madre Superiora cayó de rodillas, pero no para rezar. Lucía no hablaba. El crucifijo sí, se agrietó, y una voz, que no era humana, susurró dentro del pecho de la Madre. El cuerpo también puede ser altar. Y no todo lo santo necesita vestirse. Episodio 3. El sacerdote que soñó con su propio infierno. El padre Diego no podía dormir. Desde que ella llegó, Dios ya no lo visitaba en sueños. Ahora soñaba con fuego, con labios que no pedían perdón, con manos que lo desvestían. Mientras el crucifijo lloraba en la pared, Lucía aparecía en cada sueño. Desnuda, inmóvil, mirándolo, como si supiera todos los pecados que aún no había cometido. Esa madrugada, despertó jadeando. El rosario estaba en el suelo. Su sotana, empapada en sudor. Intentó rezar, pero las palabras se le atragantaban. Salió al pasillo, y allí estaba ella, Lucía, sentada frente a la imagen de la Virgen. Desnuda, envuelta en sombras y luna. ¿Tienes miedo, padre?, susurró ella sin mirarlo. Él no respondió. El miedo ya no era a ella, era a sí mismo, a lo que deseaba, a lo que su fe no podía contener. Lucía se levantó, se acercó, no lo tocó, solo le dijo: Dios no dejó de hablar, solo dejó de hablarte a ti. Y en ese instante, el padre Diego entendió. El infierno no era un lugar, era ella, y ya lo estaba habitando. Episodio 4. Las estatuas dejaron de mirar al cielo. Algo cambió en el convento. Nadie lo dijo en voz alta, pero todas lo sentían. Las estatuas ya no miraban al cielo. La Virgen tenía la cabeza inclinada, pero ahora parecía mirar a Lucía. El Sagrado Corazón sangraba más rojo. Los ojos de San Miguel ya no veían al demonio, la veían a ella. Lucía no hablaba, pero su cuerpo hablaba por ella. Cada paso era un versículo que no estaba en la Biblia. Las monjas dejaron de rezar en voz alta, porque algo en sus oraciones se quebraba al pronunciar el nombre de Dios. En el comedor, la hermana Clara se desmayó al ver a Lucía desnuda, rezando de rodillas, frente a la estatua de Cristo crucificado. Pero no rezaba con palabras, rezaba con su piel, con su espalda arqueada, con su respiración temblorosa, con su gemido contenido, que parecía arrancado del mismo cielo. Esa noche, una novicia rompió su voto de silencio. Dijo que soñó con el rostro de Dios, y que él tenía los ojos de Lucía. Episodio 5. El cuerpo también puede ser palabra. No hacía falta Biblia. No hacía falta sermón. Desde que Lucía llegó, nadie volvió a leer las escrituras. La miraban a ella, y era suficiente, porque su cuerpo también decía cosas. Cosas que dolían, cosas que despertaban, cosas que nadie se atrevía a confesar. Las monjas evitaban mirarla, pero todas soñaban con su piel. Soñaban con tocar lo prohibido y encontrar respuestas.
Lucía caminaba por los pasillos como si flotara. Desnuda. Sí, pero nunca vulgar. Más sagrada que cualquier túnica. Una tarde, se detuvo frente al púlpito. El padre Diego la vio desde el confesionario. Ella se subió y abrió los brazos, como si fuera a predicar. Pero no dijo nada. Solo dejó que la luz del atardecer resbalara por su cuerpo como un salmo silencioso. Y en ese instante, todos entendieron. El cuerpo puede ser palabra. El deseo puede ser oración. El escándalo también puede ser sagrado. Episodio 6. La niña que gritó un versículo que no existe. Era una niña. Ojos grandes. Silencio eterno. Nunca habló, hasta que vio a Lucía. Tenía 10 años. Huérfana del pueblo. Dormía entre bancos de iglesia. Alimentada por caridad. Y vigilada por culpa. Pero esa noche, Lucía se acercó. Se arrodilló frente a ella. La miró. Y no dijo nada. La niña empezó a temblar. Sus labios se abrieron. Sus ojos se volvieron blancos. Y entonces gritó. Un grito seco, puro, terrible. Y el verbo se hizo deseo. Y habitó entre nosotras. Nadie entendió. Ese versículo no estaba en ninguna Biblia. Las monjas se santiguaron. El padre Diego retrocedió. La cruz del altar se resquebrajó un poco más. Lucía solo sonrió. Y la niña cayó al suelo. Inconsciente, pero con una paz que ninguna oración había logrado. Desde ese día, empezaron a llamarla a la profetisa sin lengua. Y todos sabían. Lo que habló no vino de ella. Episodio 7. La danza frente al Cristo roto. La iglesia estaba vacía. O eso creían. Era medianoche. Las velas se encendieron solas. El aire olía a incienso y a carne. Lucía estaba allí, desnuda, de pie, frente al Cristo roto del altar, el que sangraba desde que ella llegó, y comenzó a moverse. No era una danza común. Era una plegaria con caderas. Un rosario hecho con espasmos. Un Padre Nuestro dicho con los pies. Sus ojos cerrados. Su respiración profunda. Cada giro, cada curva, parecía arrancarle a Dios las palabras que se había negado a decir. Las monjas la vieron, una a una, escondidas entre las sombras. Ninguna se atrevió a detenerla, porque algo en esa danza las quebraba, las purificaba, las desnudaba, por dentro. Y entonces sucedió. El Cristo del altar cayó, solo, como si ya no pudiera sostenerse ante tanto deseo, o ante tanta verdad. Lucía se detuvo, miró los escombros, y susurró, Él no cayó por mí, cayó porque ya no podía cargar con tanto silencio. Episodio 8. El Edén invertido. Detrás del convento, hay un jardín, prohibido, olvidado, sellado con cadenas que ya nadie recuerda quién puso. Lucía lo encontró, sin buscarlo, como si el lugar la estuviera esperando. Abrió la verja oxidada con un solo dedo, y el aire cambió, olía a tierra mojada, y a pecado fresco. El Edén no estaba arriba, estaba allí, invertido, secreto, perverso. No había serpiente, pero sí una hiedra que susurraba nombres. Nombres de mujeres, nombres de deseos enterrados. Lucía caminó descalza entre las raíces. Los árboles parecían inclinarse hacia ella. Las flores se abrían más cuando pasaba. Y en el centro, un banco de piedra, con una manzana encima, pero no roja, negra, como si supiera todo lo que el mundo calla. Lucía la tomó, la mordió, y el cielo retumbó. Desde la capilla, las monjas escucharon truenos sin tormenta, y el padre Diego sintió algo quebrarse dentro de su alma. Otra vez, Lucía cerró los ojos, y murmuró, no fue Eva quien cayó, fue Dios quien no supo sostenerla. Episodio 9. Revelaciones bajo la piel. Lucía ya no hablaba, no lo necesitaba. Su cuerpo empezó a escribir por ella. Al amanecer, la Madre Superiora notó algo distinto. Lucía dormía desnuda en el altar, y en su espalda había palabras, palabras que nadie escribió, tatuajes que aparecían como heridas sagradas, como susurros, marcados desde adentro, versículos que no estaban en ningún libro, frases como relámpagos, como, el cuerpo fue primero que la fe, el deseo no necesita absolución, Dios también tiene piel y tiembla, cada día, una nueva inscripción, cada noche, un nuevo silencio. El padre Diego las copiaba en secreto, las escondía entre páginas de la Biblia, y lloraba,
porque sabía que estaba leyendo la palabra viva. Una noche, Lucía se despertó entre sombras, el pecho descubierto, y justo sobre el corazón, una frase ardía como fuego fresco. Aquí habitó Dios, y no pidió permiso. Episodio 10, el orgasmo profético. Era medianoche. El viento no soplaba. Las estrellas parecían contener la respiración. Lucía subió al campanario, desnuda, con el cuerpo cubierto de inscripciones que nadie había escrito, y los ojos, llenos de algo que no era humano. Se recostó sobre la piedra fría, abrió los brazos, y cerró los ojos. Nadie la vio, excepto el cielo. Pero el cielo tiembla ante ciertas mujeres. Su respiración empezó a subir, lenta, profunda, como si cada exhalación invocara algo más antiguo que el verbo. Y entonces, vino la tormenta. Los rayos cayeron sobre el monasterio, sin tocarlo, como si lo rodearan, como si esperaran algo. Lucía arqueó la espalda, soltó un gemido, no de placer, de revelación. Y justo en ese instante, el trueno más fuerte sacudió el altar, y el Cristo abrió los ojos, solo por un segundo, pero lo suficiente para hacer gritar a la hermana Clara, que lo vio desde abajo. Lucía jadeaba, y en su abdomen apareció un nuevo texto. Cuando el cuerpo alcanza el cielo, Dios recuerda quién es. Episodio 11, la última misa. El domingo llegó, pero no hubo campanas, ni cantos, ni incienso, solo silencio. Un silencio que dolía en los huesos. Todos estaban allí, las monjas, los fieles, el padre Diego, temblando, y en el centro, Lucía, desnuda, inevitable, sagrada. No vestía ropa, vestía revelación. Caminó lentamente hasta el altar, lo besó, y se acostó sobre él, como si su cuerpo fuera la hostia, como si su carne fuera el nuevo pacto. Nadie hablaba, nadie se atrevía. El padre Diego quiso huir, pero sus pies no obedecían. Lucía abrió los ojos, y por primera vez habló fuerte. Esta es mi misa, y no necesita pan, porque el hambre de ustedes no es de alimento, es de verdad. Se escuchó un crujido, el suelo del altar se partió, y de la grieta salió una luz roja. No fuego, no sangre, algo entre ambos. Lucía miró al cielo, y susurró, aquí me tienes. Si no vas a hablar, entonces obsérvame. Episodio 12, cuando Dios volvió a hablar, en un gemido. Esa noche, la luna no salió. El cielo se cubrió como si también tuviera vergüenza. Oh deseo. Lucía permanecía sobre el altar, quieta, como una ofrenda que nadie pidió, pero que todos necesitaban. El padre Diego subió, con pasos temblorosos, con la fe rota, y el alma desnuda. La miró, ella lo miró, y sin tocarse. Se entendieron. Él dejó caer su sotana. Ella no dijo nada. No hacía falta. Se arrodilló, y besó sus pies, como si besara el origen de todo. Como si, al fin, supiera quién era Dios. Lucía cerró los ojos, y del fondo de su pecho salió un sonido. No palabra, no llanto, un gemido, puro, antiguo, sagrado. Las paredes del convento crujieron, las estatuas cayeron, el órgano sonó sin dedos, y el cielo soltó una lágrima de luz. Todas las monjas se desnudaron esa noche, no por lujuria, por obediencia, porque comprendieron que el cuerpo había sido siempre la escritura más verdadera. Lucía murmuró, Dios no cayó, solo cambió de idioma, y a veces, el idioma del Creador es un gemido que arde en la carne. Episodio 13, las cartas que el Vaticano nunca respondió. Las noticias cruzaron el océano, no por medios oficiales, por susurros, por confesiones rotas, por labios que temblaban más que creían. El Vaticano recibió las cartas, selladas con sangre, firmadas por el padre Diego, y escritas con palabras que ardían más que el infierno. Describían a Lucía, a su cuerpo profético, a su silencio que hablaba más fuerte que todos los concilios juntos. La primera carta fue ignorada, la segunda archivada, la tercera quemada, pero la cuarta llegó a manos del cardenal Alighieri. Y esa noche, él soñó con ella, Lucía, desnuda, parada frente al trono de Pedro, con una corona de espinas en la mano, y una inscripción sobre su pecho que decía, yo soy la iglesia que no se construyó con piedra, soy la palabra que no cabe en su doctrina. El cardenal despertó,
con lágrimas en los ojos, y una erección que no supo cómo explicar. Esa misma semana, el Vaticano envió un emisario, un exorcista, un censor, pero cuando llegó al convento, Lucía ya no estaba, solo encontró el altar, ardiendo, y sobre él, una frase escrita con cenizas. Dios no necesita permiso para volver. Y esta vez, eligió otro cuerpo. Episodio 14, la madre del deseo. Lucía había desaparecido. El convento ardía en rumores, en culpas, en piel, pero esa no fue la noticia que rompió el mundo. Fue el hallazgo, un códice, escondido bajo el altar roto, escrito en piel humana, y firmado, por el dedo de Dios. Solo 4 palabras, antiguas, olvidadas, prohibidas. Ella no nació mujer. El padre Diego leyó la frase en silencio, y supo que nada volvería a ser igual. Lucía, no era solo profeta, no era solo carne, era origen, era la madre del deseo, la primera llama, la que Adán vio antes de Eva, la que Dios escondió en los rincones del Edén por miedo a su poder. Lucía no vino a hablar, vino a recordar que el deseo no es pecado, es testimonio, es camino, es divinidad sin permiso. Las monjas comenzaron a soñar con su infancia, pero en los sueños, Lucía ya estaba allí, mirándolas, acariciándolas, susurrándoles: no fui creada, fui contenida. Episodio 15, el juicio final de la carne. El cielo se oscureció al mediodía, las campanas sonaron sin manos, y en el convento, nadie respiraba. Lucía volvió, pero no caminaba, flotaba, envuelta en una túnica de humo y ceniza, desnuda bajo la luz, vestida de verdad. El pueblo se reunió, no por fe, por hambre, hambre de saber si lo que ardía dentro era pecado o promesa. Lucía se paró en el centro de la plaza, y con una sola mirada, hizo arrodillar al sacerdote, a las monjas, a los herejes, a los niños. Nadie hablaba, excepto el cuerpo. Su piel comenzó a brillar, a respirar, y cada poro contaba una historia, un nacimiento, una traición, un éxtasis. Entonces alzó la voz, y por fin, habló como Dios. No habrá cielo, no habrá infierno, solo carne, y en la carne está la salvación. El crucifijo cayó del campanario, el suelo se abrió, y no salió fuego, salió agua, agua tibia, roja, viva. Lucía entró en ella, y desapareció, sin juicio, sin cruz, sin castigo. Solo quedó su susurro flotando en el aire. El silencio de Dios. Era mi voz, esperando que te atrevieras a escucharla en tu propio cuerpo.